nuevo mundo es posible gracias a ti. Han sido tiempos de transformación. Juntos hemos logrado innovar, inspirar e impulsar la educación. Contigo hacemos la diferencia y tejemos lazos que unen fuerzas para seguir formando pensamientos y facilitar el acceso al conocimiento. Somos parte importante de esta cadena, brindando acompañamiento a la comunidad educativa con la experiencia y solidez que nos representan. Gracias por compartir nuestra pasión, por impulsar el aprendizaje en cada rincón del mundo. Contigo construimos el futuro gracias al compromiso con el que llevas a cabo esta gran misión. Con cada página se abre un sueño, un nuevo horizonte, una nueva historia. Se renueva la curiosidad y la imaginación. Contigo vemos el mundo diferente. Vencemos desafíos, cuidamos el planeta. Contigo dejamos huella. Porque los sueños se cumplen. Contigo es posible. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un gusto tenerlos el día de hoy aquí. Y bueno, pues vamos a iniciar. Me presento con ustedes. Mi nombre es Lidia Andrade. Soy parte del equipo de consultores de Ediciones Castillo aquí en la editorial. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta temática que a todos los maestros, a todos los que hemos sido maestros y somos maestros, pues nos interesa por varias razones que vamos a ir viendo a lo largo de la sesión. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta temática que pues tiene que ver con esto de las metodologías activas. Nos han hablado mucho del trabajo por proyectos, nos han hablado de metodologías activas, pero el trabajo por proyectos es parte de las metodologías activas, entonces, pero al mismo tiempo nos dicen, dependiendo del trabajo que vas a hacer en el proyecto, debes seleccionar alguna de las metodologías activas. Entonces, es importante como aterrizar todas estas ideas y el propósito de esta sesión es justamente que podamos ir aterrizando los conceptos, que tengamos estrategias concretas de acción para poder implementar el trabajo de metodologías activas en la elaboración de proyectos con las diferentes modalidades que conocemos. Y pues lo que buscamos es que sea algo muy concreto. Tenemos mucha teoría. Si ustedes se ponen, ahora que estoy haciendo un poco de investigación para actualizar especialmente este contenido, porque bueno, nos podemos remontar al tiempo de los orígenes y desde hace cuánto que se trabaja esto, pero más bien yo buscaba como tener un poco algo más actualizado. Y bueno, teoría hay mucha teoría que además, teoría seria, podemos consultar a diferentes universidades que han estado publicando sobre el tema de manera actual, incluso post pandemia, porque hay un enfoque metodológico de metodologías activas previa a la pandemia, pero después de la pandemia se hace algunas pormenores al respecto por la misma naturaleza de la situación educativa que teníamos en nuestro país. Y además, a esto hay que sumarle que el nuevo programa de estudios, bueno, desde el 22, que se publica el plan de estudios, nos dice que vamos a trabajar por proyectos. Y el trabajo por proyectos, pues, implica este tipo de metodologías. Y bueno, pues, para empezar, a mí me gustaría conocer qué tanto tienen ustedes identificado esto de las metodologías activas. Y para ello les voy a compartir este espacio en esta herramienta que seguramente todo el mundo conoce, que es Mentimeter. Aquí tienen el código de participación y se los voy a poner también aquí en el chat para que ustedes puedan ingresar al Mentimeter. Y bueno, ¿de qué se trata esta actividad? Lo que les pido es ingresar a este espacio y que con 3 palabras, en realidad nos da oportunidad de poner tres palabras, más allá de toda una frase o toda una explicación, me gustaría que desde su sensibilidad me ayuden a anotar 3 palabras que impliquen el trabajo de metodologías activas. Lo que se les venga a la mente, esto tiene que ser muy natural, muy fluido. Acuérdense que ahora en los nuevos enfoques educativos se busca que todo sea muy orgánico. Y cuando digo muy orgánico, me refiero a pues que se dé naturalmente. La idea aquí es que esto sea
muy desde lo que ustedes conocen. ¿A qué les suena este espacio de metodologías activas? Voy a volver a copiar el link. Creo que teníamos un link previo, pero lo vuelvo a copiar para que puedan ingresar. Y recuerden que conforme ustedes van ingresando, van anotando sus 3 palabras y de esa manera podemos ir avanzando. Aula invertida, aprendizaje, participación, colaboración. Esta herramienta del Mentimeter, conforme ustedes van escribiendo, las palabras que más se repiten se van a ir haciendo más grandes. Y pues ahí podemos ya tener una relación, digamos, de lo que va sucediendo con respecto a cómo se conceptualiza para ustedes. Aprendizaje, alumnos, creatividad, eso es muy importante. Aprendizaje, por supuesto, va creciendo. Aprendizaje quiere decir que la mayoría de ustedes lo conceptualiza como algo importante para el aprendizaje. Trabajo, dinamismo es un punto importante. Trabajo cooperativo, ese es esencial en las metodologías activas, el trabajo cooperativo. Enfoque real, exactamente, colaboración, diversificación, innovar, eso también es un punto importante en este tipo de metodologías, pues se pide justamente que sea algo concreto al estudiante, que sea real para el estudiante. Por acá en el chat también tenemos, el maestro Eduardo dice aula invertida, la maestra Carla dice dinamismo. Igual si quieren meterlo al Mentimeter, ahí tienen el chat para que lo puedan. Diversificación, exactamente, técnicas, exactamente. Y bueno, por ahí salió esto de aula invertida, por eso les hacía yo la referencia de lo que sucedió previo a la pandemia y después post pandemia, para tener también este referente. Aprendizajes también dice la maestra Carmen. Y, ok, bueno, pues vamos a dar unos minutitos más. Hay 31 respuestas y pues somos muchos más en la sala. Vamos a dar unos minutitos más para que puedan responder. Pero si se fijan, las palabras que más se destacan, estrategias, participación, por supuesto, aprendizaje al centro como algo muy importante. Dinamismo es esencial para las metodologías activas. Vamos a ir identificando esta necesidad importante de que seamos constantes en buscar retos para nuestros estudiantes. Vamos a ver un video más adelante, cómo se va evolucionando y cómo la recepción para el estudiante pues cambia su manera de pensar y de ver la parte educativa con respecto a los demás. Bueno, y tenemos también aquí en el chat, nos dice la maestra Ana Laura, estrategias, y la maestra María, estrategias de aprendizaje. Entonces, bueno, pues creo que llegamos hasta este número. Les agradezco mucho su participación y vamos a regresar aquí a la presentación. Así que, bueno, pues, ¿qué es esto de metodologías activas? Y las metodologías activas, entonces, tienen que ver justamente con técnicas y estrategias, es decir, estas actividades que vamos diseñando para nuestros alumnos, estos métodos. Acuérdense que un método es una serie de pasos sistematizados y organizados para lograr un propósito. Las técnicas, que son la forma en que hacemos este procedimiento, y las estrategias, que bueno, pues ahí ya vamos construyendo y siendo creativos cada uno de nosotros al respecto. Por supuesto, buscan favorecer el aprendizaje. Esto quiere decir que esto que ustedes mencionaban y esta idea o esta construcción que tienen sobre metodologías activas está muy cercana, porque efectivamente favorecen el aprendizaje. Lo utilizamos en el aula y la idea es que el estudiante se involucre. Más allá de ser nosotros un transmisor del conocimiento, que sabemos que ese modelo pedagógico está pues muy rebasado por mucho tiempo ya. Más allá de eso, lo que necesitamos o lo que buscamos es que el estudiante se involucre y encuentre
la razón y la forma en que va a aplicar ese conocimiento en su vida cotidiana. Y bueno, pues que se lleve de manera constructiva, es decir, que sea el estudiante el que va descubriendo y además encontrándole un punto de aplicación. Por supuesto, las capacidades que se desarrollan en este tipo de metodologías, si pensáramos en la taxonomía de Bloom o en la de Marzano, que es un poco más amplia, y quisiéramos ver pues justo estas escalas, tendríamos que pensar que una metodología activa lo que busca es un proceso de metacognición con nuestros alumnos. Estoy poniendo esto como analogía porque las metodologías activas siempre van más allá, retan al estudiante a dar un paso más de lo que es atender o seguir indicaciones. También lo vamos a ver un momentito más adelante. Y bueno, finalmente, a desarrollar sus capacidades. Y otro elemento importante es que la responsabilidad del aprendizaje recae en el estudiante. Si bien nosotros formamos parte del contexto de estos procesos, somos más una guía, es decir, un acompañante cercano al estudiante para que se logre el propósito que el estudiante tiene y no un indicador de actividades. Entonces, el estudiante es el que tiene que diseñar, el estudiante es el que tiene que proponer, el que tiene que dar un argumento. Y además, parte de lo que también se logra con este aprendizaje es que se tenga la posibilidad de contrastar nuestros argumentos. En el ámbito laboral, una de las habilidades más valiosas que se tienen es justamente el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. Y esto implica que a nivel laboral, a veces una persona tiene una idea sobre cualquier proceso o cualquier meta a lograr, y otro compañero tiene una idea diferente y se contrastan estas ideas. Algo que es muy valioso es aprender a argumentar y escuchar al otro. Y no solamente imponer mi idea, sino entrar en lo que se llama la empatía con el otro y entender su punto de vista, que puede o no estar equivocado, puede o no ser asertivo, pero algo que sí es muy importante es que, bueno, pues aprendamos desde la etapa escolar a argumentar, escuchar y tomar las mejores decisiones en consenso. Entonces, por eso dice algo importante, en este proceso son las actividades que fomenten la responsabilidad y participación continua de los estudiantes. Cuando tomamos un punto de vista y cuando queremos argumentar alguna idea, algo importantísimo es que tenemos que ser responsables de mis pensamientos, de mis ideas y de lo que comparto. Entonces, bueno, pues justo las metodologías activas encaminan a los estudiantes hacia eso. Estamos hablando de metodologías activas, pero piensen que estos procesos se pueden empezar a trabajar desde el preescolar, lo tenemos en preescolar, en primaria, en secundaria, en bachillerato. Incluso en las universidades también son metodologías que se llegan a utilizar de manera ya muy práctica, muy concreta, y resultan ejercicios muy enriquecedores tanto para el docente, porque uno tiene las maneras de identificar el progreso del estudiante, como para el estudiante mismo, porque justo se pone en juego todo lo que él va construyendo. Entonces, bueno, estas son algunas de las características de las metodologías activas. Les quiero dejar también de este autor, Navas, donde nos dice que es un proceso de organización del aprendizaje, es decir, la forma en que yo tengo estas interacciones con mis estudiantes y que me van a permitir pues lograr justo eso, el aprendizaje. Algo interesante, algo interesante que debemos considerar es que cuando nosotros hacemos un diseño, lo vamos a hacer desde la postura ideológica, la postura pedagógica que tengamos. Si hemos trabajado y conocemos este tipo de metodologías, nos damos cuenta que hay que hacer actividades, hay que diseñar actividades para que sea el alumno el que proponga con nuestra guía, con nuestra orientación, pero que sea el alumno el que proponga.
Cuando tenemos un enfoque más conservador, de pronto nos descubrimos, cuando hacemos este tipo de análisis, diseñando actividades en donde yo decido la actividad que se va a hacer sin tomar en cuenta las propuestas de los estudiantes. Entonces, bueno, en este concepto de este autor, lo que nos dice es que la centralidad está en el alumno, es decir, el alumno es el que tiene que buscar resolver esa problemática, por eso estamos trabajando en un proyecto, y guiar hacia dónde vamos con eso. Pero, pues es una acción intelectual del profesor y la representación del libro de texto como fuente del conocimiento en el aula. Es decir, no es que se hagan todas las actividades que proponen los estudiantes porque las tenemos que hacer, sino llevarlos, guiarlos y argumentar con ellos las decisiones que se toman. Entonces nos hablan estas actividades de un enfoque didáctico y psicológico, pero más allá del psicológico, el filosófico, del aprender haciendo, ¿no? Esta es toda una corriente educativa, el aprender haciendo, que justo nos dice, bueno, los estudiantes no van a aprender a menos que tengan el contacto con el proceso que sea, y que además lo ejecuten y que se equivoquen, porque en estas metodologías el error se vuelve un aliado del aprendizaje. Entonces, cuando se equivocan, tienen que analizar el error, darse cuenta de dónde se equivocaron, por qué se equivocaron y retomar el camino. Así que, pues es un aprendizaje experiencial, es decir, tienen que vivir la experiencia. Y bueno, aquí les muestro una categorización del tipo de aprendizaje y las metodologías activas. Entonces nos hablan del ABP, aprendizaje basado en proyectos, del ABPR, en problemas, el basado en casos, el basado en indagación, el basado en la ciencia, el método científico. También nos habla del basado en la comunidad y el de aprendizaje-servicio. A través del servicio van aprendiendo porque tienen la experiencia misma. Y todos estos tipos de metodologías, pues son justo metodologías en donde el estudiante es el eje central y el actor principal de este tipo de actividades. Y bueno, ¿por qué o para qué queremos trabajar estas metodologías? Bueno, pues porque el beneficio para nuestros estudiantes pues es importante. Fomenta la curiosidad. Es decir, no les decimos solamente resuelve la página del libro, sino vamos a tener estas actividades y estas experiencias que al poderlas vivir, entonces te van a permitir responder una página del libro que se puede quedar como evidencia de los logros que se hicieron, pero que a partir de generar la curiosidad, de que sean ellos los que tomen ciertas decisiones. Aquí quiero hacer un paréntesis y sobre todo hacer mucho hincapié en que los estudiantes no deciden de manera aislada lo que va a suceder, porque a veces como podemos llegar a comprender esto como, pues entonces que los estudiantes hagan lo que consideren, y no ese es el enfoque. Por eso el docente se convierte en una guía y en un acompañante. La gran diferencia es que nosotros dejamos de decirles qué hacer y los guiamos hacia lo que se necesita para que ellos tomen las decisiones. Entonces, por eso es importante promover la cooperación entre estudiantes y maestros, ¿no? Todo el tiempo estamos en este diálogo constante de, se nos ocurrió hacer esto, maestro. Entonces, nosotros en lugar de decirles, me parece muy bien, háganlo, o no, eso no se puede hacer, cuestionamos. A ver, ¿qué pasaría si hacemos esto que ustedes plantean? No sé. Ese maestro, es que ya nos dimos cuenta que para resolver la problemática de este proyecto, necesitamos ir a, no sé, a Xochimilco a analizar el agua de los canales. Entonces nosotros empezamos a cuestionar, ok, ¿cómo se van a organizar? ¿Quién será la persona responsable de llevarlos? ¿Qué beneficio tenemos de ir hasta Xochimilco en comparación de tomar el agua de un charco ahora que ha estado lloviendo tanto? ¿Saben? Como
esta forma de hacer estos cuestionamientos para el estudiante que lo haga reflexionar y que lo lleve a la mejor decisión. Con esto también tenemos que estar muy conscientes que es un reto importante para nosotros, porque ya no vamos a tener una planeación como la conocemos, donde dice, pídale a los estudiantes que resuelvan la página 24. Pídale a los estudiantes que resuelvan este ejercicio y ustedes se los ponen en el pizarrón y ellos contestan y copian y resuelven el ejercicio. Nos implica un reto diferente. La formación la tenemos porque sabemos cómo trabajar, pero bueno, pues hay muchos cursos incluso que actualmente se están teniendo a nivel de metodologías activas para tener como esta sensibilidad adicional. Porque si bien es cierto que teniendo una planeación, digamos, tradicional o más conservadora, pues es muy fácil porque yo ya tengo ahí escrito incluso qué les voy a preguntar. Si estoy viendo el tema de aprendizaje basado en problemas, pues mi primera pregunta será, ¿qué es para ti el aprendizaje basado en problemas? Y quiero saber sus conocimientos previos, y luego pues ya les voy a dar el concepto, y luego pues ellos tomarán nota y luego ya lo implementarán. En las metodologías, en la aplicación de metodologías activas, pues nos implica identificar hacia dónde está caminando el grupo de mis alumnos. Porque además deben ser grupos pequeños, no es todo el grupo en un conjunto, sino grupos pequeños y cada grupo pues va a tener necesidades particulares. Entonces, bueno, sí implica un reto, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Pero bueno, pues esto promueve esta cooperación entre estudiantes y maestros, impulsa la participación activa, porque si el estudiante, y este es un ejercicio que me gusta mucho hacerlo con los chicos, esto lo he hecho a nivel bachillerato, en donde les decía, este es el problema, tenemos que encontrar una solución, vamos a trabajar por proyectos, busquen qué se tiene que hacer para resolverlo. Y los dejaba. A la siguiente clase, los chicos llegaban, se sentaban y esperaban que yo empezara la actividad. Y yo más bien me sentaba y les decía, ¿qué vamos a hacer? Y a ellos les desconcertaba mucho porque pues tampoco es que todo mundo, todo el tiempo estemos trabajando con estas metodologías. No es para todo ni todo el tiempo. Y entonces era muy desconcertante para ellos cuando yo les preguntaba, ¿qué vamos a hacer hoy? Y se me quedaban viendo como muy desconcertados. Pues, ¿cómo? Pues díganos qué vamos a hacer. Y yo les decía, no, pero pues yo ya les dije cuál es la problemática. Necesitamos resolver esa problemática. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces ya empezaban como, pues se reunían, entendían que iban a trabajar el trabajo por proyectos, y entonces se reunían en sus grupos y ya empezaban como a, pues, ¿qué hacemos? Y eso generaba mucha incertidumbre y mucha, era una actividad nueva para ellos. Y entonces yo les empezaba a dar la batuta y a partir de lo que ellos me decían, pues yo retomaba. Pues vamos a hacer carteles para resolver esto. Ah, me parece muy bien. ¿Qué tipo de carteles? ¿Y qué conocen de los carteles? ¿Y cómo se hace un cartel? ¿Y cómo podemos saber que este cartel sí va a tener impacto? Y entonces empezábamos a trabajar ya sobre algo que ellos habían definido. Y por supuesto, como lo habían definido ellos, pues se enganchaban, se interesaban mucho en la participación. Y entonces impulsa la participación activa. Hay que dejarlos. Cuando no están acostumbrados, pues resulta muy inquietante para ellos y para nosotros, ¿no? Los maestros, las maestras que somos como muy directivos a veces, como ahora sigue esto y ahora sigue esto, o muy controladores, ¿no? Los que queremos tener todo el control siempre y ahora vamos a hacer esto y no, porque ya están inventando algo y eso yo no lo sé hacer o lo desconozco porque es una herramienta digital, en fin, pues queremos como tener el control. Entonces hay que también nosotros apropiarnos de cuál es mi papel, que lo vamos a ver un poquito más adelante, en estas actividades y en este tipo de metodologías, pues para poder orientarlos adecuadamente. Estimular el autoaprendizaje. Bueno, ¿y quieres que hagamos un cartel? ¿Cómo se hace un cartel? Ah, bueno, pues yo leí en un libro tal, yo he visto unos carteles, ok, ¿y con eso tenemos información suficiente para hacer un cartel o necesitamos más información? ¿Cómo sabemos que este cartel sí está adecuadamente hecho? ¿Cómo sabemos que este cartel sí va a tener el impacto que queremos lograr? Entonces, yo los cuestionaba, entonces ya ellos empezaban,
bueno, pues es que hay que ver qué dice, no sé, la mercadotecnia sobre el diseño de carteles. Hay que, bueno, pues entonces, ¿quién puede investigar eso? ¿Y por qué lo puede investigar? Es que yo tengo a mi tía que es mercadóloga. Perfecto, entonces ya tenemos una fuente confiable y entonces promueves o estimulas el autoaprendizaje. Y esa persona puede compartir ese aprendizaje con el grupo. Por eso es muy importante la cooperación. Reflexionar constantemente con el apoyo del docente sobre los conocimientos adquiridos. Cuando uno de los chicos llega diciendo, pues yo le pregunté a mi tía que es mercadóloga y ella me dijo que, etcétera, etcétera, y desarrolla el tema, pues entonces ya les podemos decir, ok, ya tenemos este conocimiento que viene de una fuente confiable, que está documentado, y entonces ya sabemos cómo hacer un cartel. Entonces los vamos retroalimentando en lo que ellos van construyendo y aprendiendo en el paso a paso. También la otra forma de trabajarlo en las metodologías más conservadoras es vamos a resolver el problema de la escuela y entonces vamos a hacer un cartel y este es el concepto del cartel y estos son los pasos para hacer un cartel y entonces cada quien haga un cartel y de los mejores pues son los que vamos a utilizar. Entonces, si se fijan, tenemos como esta movilidad en diferentes metodologías. En estas que estamos hablando, pues siempre es el alumno el que va guiando hacia donde estamos trabajando, pero nosotros llevamos la línea del aprendizaje, porque finalmente lo que nosotros queremos es que logren aprender pues el currículum que nosotros estamos trabajando. Y sabemos que para resolver esa problemática van a necesitar difundir la información. Y para difundir la información van a hacer o un cartel, o una exposición, o una obra de teatro, o etcétera, etcétera. Entonces nosotros ya sabemos que parte del contenido que tengo que trabajar en mi programa se va a derivar de este proyecto y entonces pues es mi herramienta para resolverlo. Y finalmente, bueno, algo muy importante es que sea experiencial o que se trabaje a partir de la experiencia y por eso el enfoque del aprender haciendo. Bueno, tienen su chat abierto, por favor, si hay alguna pregunta o algún comentario, lo ponen y yo lo comento por aquí también, por favor. Entonces, bueno, ya les decía yo, actualmente el marco curricular desde el 22, pues nos pide que trabajemos por proyectos. Los libros de SEP, de primaria y de secundaria, pues son materiales que están diseñados para trabajar proyectos. Entonces, bueno, ya sea desde las ventajas del propio enfoque o porque seguimos la planeación y el plan de estudios que nos marca la Secretaría de Educación Pública, el trabajo por proyectos pues es parte ya del día a día en nuestras aulas. Entonces, bueno, lo que nos dice este enfoque es que tenemos 4 campos formativos y cada campo formativo tiene la particularidad de una metodología. Se sugiere, se promueve que de acuerdo al campo formativo se trabajen ciertas metodologías. Y aquí les tengo algunas actividades previas a esto de el tipo de metodología según los 4 campos formativos, porque hay una serie de interacciones. Estas interacciones se van dando y se recuperan un poco del enfoque de mediación docente. Algunos de ustedes quizá conocen este enfoque, en donde somos mediadores, no somos los poseedores del conocimiento, sino mediamos el conocimiento o la información entre mi estudiante y puede ser el contexto, puede ser los materiales didácticos, pero también estas metodologías lo recuperan. El estudiante con el contexto. Si el estudiante no se ve reflejado y reflejada en la problemática, no le va a hacer sentido y no va a entender para qué estamos resolviendo un problema que a mí no me atañe. En una secundaria, en el estado de Hidalgo, tuve la oportunidad de visitar esa secundaria y el director nos platicaba que tenía la problemática de que había ciertos alumnos que regularmente durante una temporada empezaron a llegar tarde
y justo esos mismos alumnos, y no era un alumno, era un grupo de alumnos. Y entonces quedaban incompletos los grupos de clase y entonces los maestros se atrasaban con esos alumnos. Entonces hicieron toda una campaña. Es que hay que llegar temprano, es que tenemos que estar llegando temprano, pero no fue de impacto porque no todo el grupo escolar estaba llegando tarde, solo eran algunos estudiantes. Cuando se empieza a hacer la investigación, qué está pasando, quiénes son, por qué llegan tarde, pues resulta que estaban construyendo una carretera, la secundaria estaba muy cerca de una carretera, y entonces esos estudiantes que vivían del otro lado de la carretera tenían que caminar una distancia larga para cruzar por el único puente peatonal, cruzar esa carretera. Ya no tenían el otro puente que era mucho más cercano a la secundaria, y entonces tenían que caminar mucho para llegar al puente, cruzarlo y luego caminar hasta la secundaria. Entonces, para esos estudiantes sí tuvo un impacto importante que se dieran cuenta de eso y que buscaran algunas alternativas. Sí, por supuesto, cualquiera que escucháramos decíamos, pues que se levanten más temprano, ¿no? Pero ya cuando me platicaban las dinámicas propias de cada familia, pues resultaba toda una problemática muy particular. Pero entonces los estudiantes que sí tenían y sí vivían ese contexto, pues les hizo mucho sentido. E incluso buscaron alternativas, se solucionó, etcétera, etcétera. Pero bueno, funcionó, ¿no? Les resolvimos esa problemática por medio de un trabajo por proyecto, pero a los estudiantes que no llegaban tarde, pues no les impactó y no se involucraron, no les hizo sentido. Entonces es muy importante que el estudiante tenga una interacción real con el contexto. Hay una interacción, por supuesto, profesor-estudiante, que esa pues en muchas metodologías y formas de trabajo la tenemos. Y finalmente, bueno, en estas otras dos, el estudiante con el material didáctico, ¿no? ¿Qué material vamos a estar trabajando para que ellos investiguen o dejarles que ellos investiguen desde sus fuentes? Y la otra muy importante, estudiante-estudiante. Cuando los estudiantes entre ellos empezaron a dar cuenta de quiénes eran los que llegaban tarde, pues se dieron cuenta que eran los que vivían del otro lado y bueno, ya lo que les he platicado. Entonces, efectivamente, estas interacciones son importantes para estas metodologías. Y nos comenta la maestra Leti, dice, la interactividad se da por medio de la comunicación que existe entre el profesor y los alumnos. Efectivamente, Miss Leti, aunque esté la interacción entre estudiante y estudiante, pues sabemos que dependiendo del nivel educativo hay una mayor compatibilidad en el trabajo por equipos en algunas etapas del desarrollo humano que en otras. Y entonces puede ser un reto. Estudiante y material didáctico, pues también a veces algunos alumnos tienen posibilidad de tener cierto tipo de material cuando otros no, y bueno, pues más lo que tenemos ya definido en el aula. Y finalmente lo que les comentaba yo del contexto. Es muy importante poder considerarlo así. Y bueno, aquí la pregunta que yo les pido que me contesten en el chat para tener esta interacción es ¿cómo identificas que se realiza cada una de las interacciones? En estas interacciones que yo les muestro, estudiante, contexto, profesor, estudiante, estudiante, material didáctico, estudiante, estudiante, ¿cómo se puede realizar estas actividades? O cómo las realizan ustedes directamente con sus alumnos. Puede ser implementando la metodología, pero también puede ser en algunos momentos cuando no las hemos implementado, sino que sabemos este tipo de didácticas. Entonces, ¿cómo se les ocurre a ustedes que se realiza cada una de estas interacciones? Bueno, ya la maestra Leti se había adelantado un poquito, entonces igual los demás si quieren participar. ¿Cómo identificas que se realiza cada una de las interacciones? La interacción estudiante-contexto, bueno, ahí yo ya puse un ejemplo, pero igual son bienvenidos todos los comentarios. Profesor-estudiante, creo que ese es como del día a día. Estudiante, material didáctico, ¿cómo se les ocurre que pudiéramos tener esta interactividad entre el estudiante y el material didáctico? Y aquí a lo mejor podemos decir, pues que se metan al internet y que hagan una búsqueda y encuentren algo.
Y si nos movemos de ese paradigma que actualmente es el que impera, ¿qué proponen ustedes? Y entre estudiante y estudiante, a lo mejor en educación básica pensemos en primaria baja, primero a tercero de primaria. Es un poco menos complicado, pero no les quiero decir cómo se pone en nivel adolescencia. Es todo un reto esta interacción de pronto estudiante-estudiante. ¿Cómo le haríamos para motivar a nuestros estudiantes a que sí logren interactuar así entre ellos? Y entonces tenemos por acá a la maestra Nidia nos dice en la retroalimentación del día a día, profesor estudiante, exacto, eso es bien importante, maestra, y qué bueno que lo menciona. La retroalimentación en estas metodologías no es ponerle una calificación y tampoco es decirle si estuvo bien o mal. La retroalimentación en estas metodologías es cuestionar lo que hizo para que sea él mismo el que se dé cuenta de qué tiene que mejorar o qué enfoque, hacia dónde lo llevamos en el trabajo que están realizando. Entonces, esto de la interactividad entre profesor-alumno es realmente importante, como lo menciona la maestra Nidia. La maestra María Fernanda nos dice, a través de una serie de trabajos, utilizando una metodología basada en los estilos de aprendizaje, es muy bueno trabajar con estilos de aprendizaje de los alumnos, haciendo parte importante de la experiencia, haciendo una retroalimentación al final de la sesión. Exactamente. Cómo los llevamos a que se den cuenta lo que se ha logrado y qué experiencias tuvieron. Eso es muy importante, maestra María Fernanda. Muchas gracias. La maestra Gloria nos dice, cuando empiezan a averiguar cómo apoyar a dar solución al problema. Exactamente. Cuando ellos ya se dan cuenta que lo que ellos piensan puede tener un impacto en el problema y que se puede solucionar, eso los motiva muchísimo, porque entonces se vuelven elementos de cambio en la situación. Y eso, por supuesto, que los motiva. Entonces, es muy buena idea. La maestra Luz nos dice, estudiante, cada uno tiene una perspectiva diferente de los temas que se ven y pueden dar ejemplos de vivencia sobre esos temas, ayudando a que los demás compañeros comprendan mejor el tema. Muchas veces ellos suelen explicar las cosas de tal manera que es más comprensible. Eso es importantísimo, maestra. Y además, aquí tenemos la valiosísima oportunidad de que si no estás de acuerdo, no significa que tú no estás bien o que la otra persona no está bien. El tener cada uno nuestros propios referentes conceptuales, referentes de experiencia, referentes de vida, no significa que al tener yo una postura a favor y la otra persona una postura en contra, no significa que alguno de los dos esté bien o alguno de los dos esté equivocado. Solo son formas de pensar diferente y tenemos que aprender junto con ellos, a veces también nosotros, pero orientar a nuestros estudiantes a que puede tener una forma de pensar diferente, pero podemos llegar a un consenso y podemos tomar acuerdos. Yo no estoy de acuerdo en la forma de pensar que tienes tú, pero de acuerdo a nuestro contexto en este momento, será la mejor forma de resolverlo, por lo tanto, me sumo a tu idea. Llegar a ese nivel, y lo estoy diciendo desde manera personal, ¿no? Piensen en cualquier discusión, la última discusión que tuvieron, y que ustedes, porque nuestro cerebro, dicen los neurólogos, algunos neurólogos lo comentan, nuestro cerebro siempre quiere tener la razón. O sea, nuestro cerebro está diseñado para que nosotros tengamos la razón. Entonces, cuando alguien le dice, no, tú no tienes la razón, entonces nuestro cerebro empieza incluso a generar ahí algunas sustancias que se generan en el cerebro y no, pero ¿cómo? Pero yo sí tengo la razón porque a mí eso es lo que me ha pasado y esa ha sido mi vivencia y esos son los conocimientos teóricos que yo tengo, por lo tanto yo tengo la razón. Pero la otra persona pues también tiene ciertos referentes. Entonces, la idea es, de estas dos formas de pensar, ¿cuál es la que nos resuelve para esta situación en concreto en este momento? Y pedirle a los alumnos que lo dialoguen, que no se trata de convencer al otro, porque el otro puede no querer convencerse, pero sí tenemos que llegar a un acuerdo. Y si se dan cuenta, pues un poco parte de la postura de vida de cada uno tiene que ver con esto. Así que
empezar a hacerlo esto desde edades muy tempranas, bueno, pues es un logro muy importante en nuestra docencia con nuestros estudiantes. Así que efectivamente, maestra Luz, estudiante con estudiante tiene estas implicaciones. La maestra Leti nos dice, a partir del conocimiento del grupo y de los alumnos, proponer una situación problemática, por supuesto. La maestra Cintia nos dice, trabajo personal mediante guías de temas donde ellos pueden tener la primera instancia con el tema como material didáctico, las guías. Sí, y a lo mejor si queremos algo paralelo a darles guías, que ellas los construyan y además que nos den la razón de por qué eso que incluye la guía, o sea, ese diseño que ellos hicieron de la guía, por qué para ellos es importante. Y podemos darnos cuenta de cómo están elaborando, cómo están construyendo y puede ser muy, muy interesante en el conocimiento de nuestros alumnos. La maestra Gloria dice, se sienten escuchados y pues ya saben que eso es muy valioso, además actualmente es muy importante. El maestro Eduardo nos dice, en primaria baja deben tener una triangulación de profesor, estudiante, material didáctico, exactamente, para poder generar en ellos la revisión e investigación del material didáctico que les puede servir para resolver diferentes problemas. Por eso les digo, no se trata de dejarlos solos, somos un acompañante activo de lo que ellos están construyendo. No podemos solo esperar a que nos traigan las cosas y decirle esto está bien, esto está mal. Tenemos que acompañarlos en el proceso. También nos dice la maestra Nidia, estudiantes material, compartir con estudiantes diferentes materiales para que interactúen y busquen sus diferentes usos de acuerdo al tema de la clase. Estudiante a estudiante, integrarlos a diferentes equipos para un mayor rendimiento en su aprendizaje. Y aquí nos encontramos con el mayor reto de todos. Miss, no quiero trabajar con este niño porque o no trabaja, o no cumple, o siempre me regaña, o no me dejan ir a su casa si tenemos que reunirnos. Y ahí se encuentra todo un reto. Retos que por sí mismo se vuelve un momento de aprendizaje y se vuelve una situación donde tenemos que cuestionarlos y buscar la forma de, ¿y si esta vez sí trabaja? ¿Y qué pasaría si no trabaja? ¿Cómo lo resolverías? ¿Y qué sería lo mejor? Y saben cómo orientarlos a este tipo de reflexiones. Entonces, bueno, pues ahí está el reto también en este tipo de metodologías. La maestra Fabiola dice, estudiante a estudiante, integrarlos a diferentes equipos para el rendimiento de su aprendizaje. La maestra Carmen, estudiante a estudiante, porque es más efectivo aterrizar los aprendizajes y comprenden mejor. Que además ahí nos podemos apoyar un poco en el pensamiento de Brunner, que él decía, el trabajo con el otro, con el igual, que está viviendo el mismo proceso, me ayuda a mí a darme cuenta cómo lo procesa él y que posiblemente me puede ayudar a procesarlo yo mismo. Crear un ambiente de desarrollo, nos dice el maestro Jonathan, que impulse la adaptación y el desempeño social de los niños y niñas en los diferentes entornos. La maestra Gloria dice, creo que les favorece el darse cuenta de que pasan cosas alrededor que afectan de diversa manera a la comunidad en la que viven, propiciar el análisis, tal vez llevando a que conozcan algunos problemas reales. Y siempre los problemas reales impactan de una manera o de otra. A lo mejor al niño directamente no le impactan, pero ¿qué tal que a sus papás, a su hermanito que a lo mejor va en otro grado escolar o incluso en otra escuela? Entonces siempre hay que buscar que sea algo que le llegue al alumno y que le sea trascendental. Si no directamente a él, a lo mejor a alguien de su comunidad cercana. Y bueno, lo que también quiero que hagamos el análisis, porque estamos haciendo como un análisis paralelo, es que ya se dieron cuenta cuántas estrategias están anotando ustedes mismos en el chat. Tienen ustedes aquí ya estrategias muy puntuales. Les vamos a hacer llegar este compendio de estrategias para que pues también se den cuenta de que ustedes mismos ya de por sí tienen estrategias que seguramente van implementando. Y bueno, todo esto de manera teórica, ya les decía yo al principio, pues esto de la teoría ya en todos lados lo hemos escuchado mucho, pero vamos a ir aterrizando cosas. A ver, ¿cuáles son los ejes fundamentales de las metodologías activas? Y aquí tenemos 4 ejes importantes.
La primera es la comunicación efectiva, no la comunicación de dar información. Acuérdense que la comunicación efectiva es yo informo y me aseguro que la otra persona comprendió lo que informé, lo que le estoy diciendo. Entonces, comunicación efectiva. Bueno, y afectiva también, porque luego la forma de decir también puede tener un sesgo. Realización de actividades significativas, que lo que va a hacer el estudiante realmente le motive y además lo vea como algo necesario para resolver la problemática. Quiero poner el ejemplo famoso que seguramente ustedes conocen de los números romanos, ¿no? De pronto me ha tocado ver que parte del temario dice números romanos y entonces hay que conocer los números romanos y en la vida cotidiana usamos los números romanos para poner siglos, usamos los números romanos a veces en los relojes, ¿no? De pared o de pulsera, cada vez menos porque generalmente ya usamos los digitales, pero está como muy limitado el uso de estos números. Sin embargo, me ha tocado ver que de pronto los ponen a hacer sumas con números romanos, por ejemplo, que está bien porque a lo mejor me ayuda a que identifiquen el número, pero no va a ser una práctica significativa para el mundo real, para las actividades cotidianas. Es decir, cuando yo voy a la tienda y me hacen la cuenta de lo que acabo de comprar, no me van a dar la hojita de la cuenta en números romanos, ¿no? Entonces, resulta ser quizá una estrategia de memorización, pero no es significativa en tanto no lo usa en la vida cotidiana. Entonces, es importante que sean actividades significativas. La participación dentro y fuera de la clase, es decir, esto me va a implicar dentro de la clase una serie de actividades, pero también fuera de la clase yo sé que estoy contribuyendo para resolver alguna situación. Y la autonomía en los procesos, en los aprendizajes de los estudiantes, es decir, cada estudiante va a tomar el control de qué voy a llevar para aportar o qué me tocó hacer. Y por supuesto sabemos que habrá chicos, habrá pequeños y diferentes niveles educativos que no van a cumplir. Pero entonces ahí tenemos que hacer este soporte de qué está pasando y dentro del equipo también llevarlos a este otro nivel, ahora que también estamos trabajando tanto con la parte socioafectiva y socioemocional. A ver, este compañero no le es posible cumplir, ¿cómo podemos resolver la situación? Por eso les decía yo, más que decir, bueno, está bien, no trabajes con tal niño, cuestionar, bueno, ¿y cómo lo podríamos ayudar? ¿Y de qué manera él puede participar si no tiene estas posibilidades desde casa? ¿No? Entonces, esta autonomía, los chicos nos sorprenden siempre. Maestra, pues a mí no me van a comprar esto o yo no puedo traer esto, pero ¿qué le parece si yo participo de esta manera? ¿No? Salvo que haya situaciones pues ya muy particulares, con algunos casos especiales con alumnos, todos nuestros alumnos de manera, en un margen de salud mental, pues todos quieren participar y todos quieren ser parte de lo que está sucediendo en la clase. Bueno, ya les hablaba yo que estas metodologías, de acuerdo al nuevo enfoque del plan de estudios, nos proponen que se trabajen de esta manera. Para lenguajes, el aprendizaje basado en proyectos. Para saberes y pensamiento científico, todas las asignaturas o disciplinas de este campo, saberes y pensamiento científico, la indagación y el enfoque de STEAM, que tienen mucho que ver con el método científico. En el caso de ética, naturaleza y sociedad, el aprendizaje basado en proyectos, y de lo humano y lo comunitario, pues el aprendizaje servicio, justamente, que es como esta línea. Entonces, cuando yo estoy trabajando ya con el enfoque de proyectos, tengo que identificar muy bien qué tipo de proyecto voy a trabajar para saber qué metodología activa voy a implementar, porque tienen procedimientos diferentes y enfoques y énfasis diferentes. Aunque en todos se va a trabajar un proyecto, pero hacia dónde vamos a llevar estas actividades metodológicas, estos procesos metodológicos.
Y bueno, no me voy a centrar en desarrollar, porque ya les comentaba, bueno, pues tenemos mucho en línea, muchos documentos muy buenos. Si son usuarios de nuestros materiales, les recuerdo que quienes sean usuarios de Imagina, en la plataforma dentro de Imagina, en los recursos para el docente, tienen el manual de las metodologías activas. Aquí vamos a ver algunos pedacitos referenciados de ese material. Si son usuarios de Integra, por ejemplo, también tienen el manual y tienen una bitácora de proyectos también muy completa para trabajar dependiendo de cuál de las metodologías activas quieran trabajar o necesiten trabajar por la naturaleza del contenido, también tienen estos materiales. Entonces, bueno, desde la parte editorial, la editorial ha buscado que tengan ustedes información. Pero bueno, si no son alguno de estos usuarios, también en línea pueden tener ustedes muchísima información al respecto. Y bueno, lo primero que hay que hacer es organizarlos, definir cuál es la meta a lograr y organizar en pequeñas agrupaciones de estudiantes. Puede ser en equipos, en grupos colaborativos, y que vayan trabajando de manera simultánea. 4 o 5 equipos según la cantidad de alumnos que tenemos. Acuérdense que un buen equipo debe tener un número impar para que no sea tan... Tres opinan que sí y 3 opinan que no. Siempre buscar que sean impar para que justo haya un elemento que tenga como este voto en tomar decisiones hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Y ahí fomentamos un poco esta equidad en la toma de decisiones dentro del equipo. Entonces, se trabajan de manera simultánea en torno a un problema a resolver o a un proyecto a desarrollar. Otro elemento con respecto a la organización es que, bueno, pues para aplicar estas estrategias del trabajo por proyectos, según la metodología, necesitamos que estos grupos de trabajo tengan 3 características. Por un lado, el interés y la curiosidad que se logre fomentar al interior de ese grupo, y que por supuesto esto tendrá que ver con que la problemática sí les sea de impacto, que las habilidades de ese grupo estén equilibradas, ¿no? Nos pasa mucho que de pronto todos los chicos que son muy con un alto desempeño son los que se quieren reunir. A veces también cuando estamos en niveles bajos, en el sentido de escolar o primaria baja, los papás intervienen, ¿no? Y yo no quiero que trabaje con este niño porque mi niña o mi niño dice que este alumno pues no cumple. Y entonces, también hay que explicarle a los padres de familia que esto es parte de su formación y que el aprender a trabajar con un alumno que sí participa, también es importante trabajar y resolver la situación con un alumno que a lo mejor no tiene el mismo desempeño. También estamos formando a nuestros alumnos desde ese sentido. Entonces, ¿qué habilidades tienen ciertos estudiantes que van a participar dentro del proyecto? Y bueno, finalmente, también la afinidad, sí es importante que tengan una buena relación, pero también fomentamos a que no tengan una buena relación, pero aprendo a respetar, aprendo a escuchar, aprendo a aceptar y a ceder, que es como la parte que les comentaba a nivel neuronal nos cuesta trabajo. Y bueno, vamos a empezar ya con estrategias mucho más concretas. Les voy a compartir estas 7 estrategias, son 7 estrategias concretas para justo implementar estas metodologías activas. Entonces, la primera, trabajen temas de forma analítica. ¿Qué significa analizar? ¿Quién me ayuda en el chat? ¿Cómo entendemos la palabra analizar? Y bueno, me regreso un poquito acá. Tengo la participación de la maestra Gloria que nos dice, creo que les favorece el darse cuenta de que pasan cosas alrededor que afectan de diversa manera a la comunidad en la que viven
propiciar el análisis, exactamente. Pero ¿qué es analizar? Tal vez llevando a que conozcan algunos problemas. Nos dice la maestra Saraí, cuestionar la razón de una situación o cosa. Exactamente, cuestionar la razón. ¿Qué otra cosa o de qué otra manera entendemos analizar? Vamos a hacer el análisis, vamos a poner cosas comunes y cotidianas para no meternos en teorías altas. Vamos a analizar el vestuario que tenemos el día de hoy. ¿Cómo nos vestimos el día de hoy? Vamos a analizar nuestro vestuario. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para analizar nuestro vestuario? Examinar exactamente, utilizar un proceso de investigación, examinar, observar. Proceso que consiste en dividir algo completo en partes más simples o menos complejas. Fíjense que para analizar algunos autores nos dicen, para analizar algo hay que descomponerlo en sus partes, observar cada parte y luego reintegrar para podernos dar cuenta de cómo está todo este proceso. Si analizamos nuestro vestuario el día de hoy, o como dicen ahora los chicos, nuestro outfit, entonces vamos a ver qué zapatos me puse y qué pantalón o qué falda o qué vestido, qué blusa. Y entonces empezamos a analizar. A ver, la falda combina con esta blusa, pero quizá no combinaba muy bien con los zapatos. Entonces descompuse y ahora integro. Y a la hora de integrar, pues los zapatos eran negros, pero la falda era azul marino y la blusa era rosa. Y entonces desintegré y ahora vuelvo a integrar y entonces ya tengo elementos para poder justo describir de manera más precisa y entonces es porque hicimos ese análisis. Muchas gracias, maestra Dulce. Ahí tenemos justo esta respuesta. La maestra Denise nos dice observar también. Entonces, exactamente, trabajar temas de forma analítica. A ver, vamos a trabajar sobre la problemática que tenemos en clases respecto a la necesidad de mejorar la lectura del grupo. Ese puede ser un problema del grupo y nuestro proyecto va a ser mejorar la calidad de la lectura de nuestro grupo. Acuérdense que no todos los problemas tienen que ver o tienen que ser exclusivamente del ámbito social externo a la escuela. Por supuesto, y ya lo sabemos, la Agenda 2030 de la ONU nos ha pedido muchísimo que tengamos en cuenta pues la mejora del medio ambiente, de la seguridad, de la inclusión, etcétera, etcétera. Todos estos temas que ya sabemos que debemos contemplar y considerar. Pero no necesariamente tenemos que dejar de fuera, cuando trabajamos estas metodologías, los temas académicos, ¿eh? El problema puede ser que no estamos en tercero de primaria y nuestros alumnos no tienen bien memorizadas, porque acuérdense que también se usa la memoria, las tablas de multiplicar. Ya entendieron el proceso, identifican muy bien que es una suma cortada, pero no hemos logrado que se consolide la memorización. Y ese es nuestro proyecto, ¿eh? Ese puede ser nuestro proyecto. No nos quedemos con esta idea de mejorar la basura, cuidar que alrededor de la escuela se siembren árboles, lo cual no está mal, ¿eh? Pero tampoco dejemos de lado la parte académica. Un proyecto de nuestro salón puede ser lograr un excelente cálculo mental, en donde el alumno tenga un error en 4 ejercicios. ¿Saben? Como algo muy concreto y se vuelve un proyecto. Y los chicos se involucran, ¿eh? Y también le dan esa importancia porque efectivamente yo tengo 3 errores en 4 ejercicios, entonces sí me involucra. Y pues ellos también participan. Entonces, trabajar temas de forma analítica con personas con las que no habían trabajado o colaborado, ahí ya les mencionaba un poco el reto. Que dejen de ser actores pasivos y receptores de la información. Ya no podemos llegar con esta idea de siéntense, les voy a dictar, tomen nota de lo que vamos a hacer para este proyecto, y el equipo y cada equipo va a hacer esto. No. Hay que hacerlos más activos en su proceso. Que no se limiten a realizar las actividades que se les indique, que sean autónomos de su aprendizaje. Entonces, a ver, si nuestro proyecto está sobre el cálculo mental,
¿tú qué propones? ¿A ti qué te pasa? ¿Cuáles son tus circunstancias? Hagan en el equipo, planteen cada uno sus circunstancias, y los que son exitosos, a lo mejor, ¿y tú cómo le haces para ser exitoso? ¿Cómo les colaboras a los demás para que ellos lo logren? Hagan una metodología, inventen una estrategia y los ponemos a actuar en consecuencia. Que se empoderen para descubrir, pensar, aplicar, crear conocimientos, desarrollar habilidades. Y aquí el ejemplo que les pongo queda muy cercano. ¿Cómo tu alumno que sí logras tener tus 5 de 5 en el ejercicio del cálculo mental, tú cómo le haces? ¿Cómo sumas de manera mental que a mí no me lo permite? ¿Cuál sería tu estrategia? Ayúdame a desarrollar la habilidad. Y entonces después van a presentar, a lo mejor lo que presentan como producto es, nosotros sacamos 5 estrategias o 5 puntos que debemos hacer cuando estamos haciendo cálculo mental para que te sea más fácil y logres mejorar tu rendimiento. Entonces, este tipo de actividades son las que podemos promover. Hacerlos más activos y, bueno, pues esto los hace partícipes directamente de su aprendizaje y el de sus compañeros, ¿no? Y justo esa es la línea que las metodologías activas buscan. ¿Hasta aquí alguna propuesta se les ocurre cómo implementar alguna de estas tres? Una que pongan en el chat. ¿Cómo lo implementarían? Ya di yo un ejemplo, pero algún otro ejemplo que se les ocurre. ¿Cómo podrían implementar estas estrategias trabajando metodologías activas en su grupo? ¿Qué otras o qué variantes encuentran dentro de estas que les acabo de mencionar? Los leo en el chat. Voy a dar unos segunditos porque de pronto tenemos un poquito de delay y ustedes escriben y tardan en llegar aquí al chat de la sesión. Entonces, por eso doy unos minutitos, unos segunditos para que empiecen a aparecer sus comentarios. Pero bueno, la pregunta es de estas 3 estrategias, ¿cómo la implementarías tú en alguna de tus proyectos que tengas trabajando en clase? A ver qué se les ocurre. Bueno, en tanto se les ocurre algo más, les comparto. Ok, ya tengo aquí de la maestra María Fernanda. Dice, a través de juegos didácticos, haciéndolos cómplices, realizando, difundiendo, lo observando, ¿no? Finalmente, que ellos sean los que están haciendo. Muy buena idea, maestra María Fernanda. Muy buena idea. Muchas gracias por tu comentario. Vamos a ver, tengo por acá también otro comentario del maestro Eduardo. Maestro Eduardo, muchas gracias por su participación. Moviendo el aula, reinventar los paradigmas tradicionales de la organización del aula. No, bueno, esa es una clave importantísima. Si nosotros siempre trabajamos con los niños sentados en líneas, que ya se ve cada vez menos, pero todavía me he encontrado algunas escuelas que incluso todavía son de las escuelas que tienen las bancas atornilladas al piso. Sálganse del salón, o sea, si el salón me limita, salgámonos del salón y usemos otra forma de trabajo. Hoy vamos desde aquí, desde la resbaladilla, pónganse donde quieran en la resbaladilla y trabajen en equipo. O vámonos hoy al patio, pero tenemos que estar sentados en forma de estrella, o algo que les mueva, que sea como dice el maestro, romper paradigmas. Eso les va además a fomentar mucho la creatividad. Acuérdense que cualquier situación o cualquier actividad que hagamos fuera de lo que ya conocemos nos implica nuevas conexiones neuronales y eso pues nos genera mayor aprendizaje y mayor recepción de aprendizaje. Entonces, cualquier cosa que hagamos diferente siempre nos beneficia a nivel intelectual. La maestra Leti nos dice realizar actividades con juegos para que los alumnos desarrollen habilidades. Exactamente. Y bueno, aquí les muestro otras 4 estrategias.
desarrollen capacidades, que los estudiantes desarrollen sus capacidades. ¿Qué tipo de capacidades? Bueno, pues para colaborar, el pensamiento crítico, la gestión de la información. De pronto los chicos, que es muy frecuente, encontraron algo en internet porque les tocó investigar, lo bajan y lo llevan. Ya traje la información. Ok, pero ahora ayúdanos de toda esta información, ¿qué es los 5 puntos que tú encontraste que sean los más importantes? ¿Y por qué? Porque este punto para ti es más importante que este otro. Y aquí se puede dar muy bien la parte de la argumentación, porque el otro alumno va a encontrar que de eso mismo tiene otros 5 puntos, pero no coinciden. Estos son mis 5 puntos y estos son tus 5 puntos. ¿Por qué hay un contraste? ¿Por qué para ti esto es importante? ¿Por qué no? Y volvemos a lo que mencionaba. Y no necesariamente es que uno tenga la razón y el otro no. Es que aprendan a argumentar, aprendan a escuchar e incluso aprendan a decir, ok, hoy nos quedamos con tus ideas o mezclamos. Oye, pues yo también encontré esta, pero esta no, pero esta me parece más importante, entonces podemos incluirla. Llegar a esos niveles que lo estoy platicando y suena como muy bonito, ¿no? Muy didáctico, muy considerando las emociones, todo, pero es un reto, maestros. Yo estoy muy consciente que lo que les estoy mencionando implica un reto para nosotros, porque ya no es sentarme y decirles qué páginas resolvemos, ya no es sentarme y escribir en el pizarrón y copienlo y ahora hagan el ejercicio. Implica un mayor nivel de desempeño de nosotros. Y a veces las condiciones se dan y es muy enriquecedor vivir estas experiencias, pero a veces las condiciones no son las más óptimas. Entonces también nosotros tendremos que ir regulando cómo y qué tanto implemento de estas actividades. Que resuelvan problemas, y los problemas son desde ponerse de acuerdo, desde encontrar el lugar donde van a trabajar, desde llevar los materiales, o sea, problemas reales, cercanos a su realidad, y cómo los resuelven. Le tocó traer a él las revistas, pero no tiene en su casa y yo le ayudé y traje las revistas, pero él me está ayudando entonces, aunque habían definido de una manera, hay un cambio, pero lo resuelven, ¿no? Entonces, lo importante es la resolución de problemas. Y con esto no me refiero a los matemáticos, que ahora ya ven que en el programa anterior eran desafíos matemáticos, pero bueno, no me refiero solo al resolver ese tipo de cosas, sino cuál es tu argumentación para resolverla. Es más rica la argumentación que darle una respuesta al problema, ¿no? Ahí hay que mediarlo muy bien. Tienen que aprender a trabajar debatiendo, mesas de trabajo, clases de encuentro. A ver, tercero A con tercero B, ellos cómo lo están trabajando, y es un encuentro, no es un reto, no es saber quién gana. Acuérdense que en nuestras historias de formación, pues a muchos de nosotros nos tocó esta etapa o esta formación de alguien tiene que ganar o alguien tiene que tener la razón. Y sí, a nivel científico, pues se dan puntualizaciones científicas que, bueno, pues ya está científicamente probado, pero esas puntualizaciones científicas en algún momento no fueron científicamente validadas, fueron cuestionadas. Así que se pueden cuestionar cómo lo argumenta el alumno y cómo lo va construyendo. Eso es la riqueza que tiene esta metodología, estas metodologías. Y bueno, pues presenten conclusiones. Una vez que aprenden a debatir, que aprenden a trabajar en mesas de trabajo, ahora presenten sus conclusiones, y presentar sus conclusiones implica que va a haber alguien que diga, oye, yo no estoy de acuerdo. Y entonces, ¿cómo es que ellos defienden su punto de vista y escuchan al otro, ¿no? Contrastan sus puntos de vista, exponen sus razonamientos, por lo que su comprensión y el propio aprendizaje pues van mejorando. Y bueno, aquí de nuevo la pregunta es, de estas que les presento, de estas siguientes 4 estrategias, ¿qué nos pueden decir? ¿Qué se les ocurre? Aquí la maestra Gaby también nos está dando algunas ideas. Nos dice, una feria de matemáticas donde no solo los alumnos sean actores, sino que estos motiven a los demás a participar y poner en práctica el cálculo mental.
ya que ellos al crear actividades deberán imaginar, crear, utilizar todo lo que tengan para crearlo y lograr que aquel que juegue comprenda y logre el objetivo. Es un reto para ambos, tanto para el que lo crea como para el que lo juega. Esto está muy bien, porque ahí totalmente tienen ellos la responsabilidad de que el otro aprenda o que el otro comprenda. Y para poder explicarle a alguien, tenemos que haberlo comprendido mejor y muy bien. Y acuérdense que también por ahí hay una frase que dice, aprende mejor el que más enseña. O sea, los maestros somos los que terminamos siendo expertos en el tema porque lo explicamos y lo explicamos y lo explicamos. Y cada vez que nosotros explicamos, volvemos a darle un análisis a lo que estamos trabajando y lo volvemos a comprender y lo comprendemos de diferentes ángulos. Entonces, efectivamente pues es una propuesta. La maestra Gloria también nos dice, en la escuela que trabajo, unas maestras de preescolar hicieron un programa tipo de debate donde los niños podían expresar sus ideas y justificando el porqué de su opinión, favoreciendo el lenguaje oral. Invitaron a algunas personas formulando ellos mismos sus preguntas. Y es lo que les digo, es un debate donde yo doy mi punto de vista y el otro da su punto de vista y podemos o no estar en acuerdo. Y podemos quedarnos cada quien con nuestro punto de vista o podemos llegar a un consenso si se tuviera que llegar. Y si no, bueno, pues hay un punto de vista con esta línea y otro punto de vista con esta otra, ¿no? Por ejemplo, quiero poner como ejemplo, cuando estuvimos trabajando por competencias, hubo todo un boom de las competencias y hubo muchos teóricos que las planteaban como la panacea de la educación. Es que si trabajamos por competencias, todos nuestros alumnos van a ser críticos y creativos y reflexivos y entonces van a llegar al nivel de desempeño que ellos puedan llegar y no van a estar limitados. Pero había el otro enfoque que decía, oye, no, porque trabajar por competencias los hace esperar siempre que les digan qué hacer y ya no se vuelven creadores de su propio conocimiento, sino más bien están esperando a que les digan qué hacer. En fin, había todo un debate, ¿no? Y uno podía escuchar uno o leer una parte y leer la otra, y los argumentos eran muy buenos de ambas posturas. Seguramente ustedes leyeron al respecto. Por lo tanto, eso pues a nosotros nos da justo este parámetro para que cada uno tome postura desde su realidad, desde su construcción personal, desde su formación académica, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya el tiempo lo irá diciendo que tanto funcionó o no. En España se quitó ese enfoque, ¿no? Entonces, pero hay otros países en donde se sigue trabajando incluso con este enfoque, así que, pues bueno, el debate está ahí, aquí está el punto de vista de uno, aquí está el punto de vista de otro, y eso es muy bueno. Pero como lo dice aquí la maestra, el propósito era favorecer el lenguaje oral. Entonces ya no estamos centrados en quién tiene la razón y quién no, sino a ver, con el lenguaje oral, ¿qué podemos trabajar? Por ejemplo, la maestra Luz nos dice también, dejar que los alumnos elijan el formato de la entrega de su tarea, ya sea una canción, un dibujo, y ahí la creatividad al tope. Exactamente, maestra Luz, muchísimas gracias. Fíjense, esta propuesta me parece, no la había escuchado, qué buena es. Me parece muy, muy, muy interesante, maestra Luz, muchas gracias. Dice la maestra Fabiola, lo que tú mencionaste, creo que unos de los desafíos son las tablas de multiplicar, ya que no se trata de memorizar, sino de tener conocimientos de las tablas, que pienso que sería por juegos lúdicos, por ejemplo, la lotería. Hace ya bastante tiempo, maestra, se publicó un material que no sé incluso si siga, a lo mejor ahí en internet ya estaría, no lo he buscado, pero eran unos cuentos donde los personajes eran las tablas de multiplicar. Y entonces eran unos muñequitos tipo, como unos fantasmitas, y entonces les pasaban cosas, ¿no? Y entonces la maestra leía el cuento y se narraba como algo así. Pues estaba 2 por 4, 8 en el jardín, cuando de pronto llegó 2 por 5, 10, y le dijo, oye, vamos a jugar por 2 por 3, vamos a jugar con 2 por 3, 6, que está en la resbaladilla.
Y fueron juntos, 2 por 4, 8 y 2 por 5, 10. Fueron corriendo a ver a su amigo, 2 por 3, 6. ¿Saben? El nombre del personaje era la tabla de multiplicar. Cuando yo lo revisé, cuando lo analicé, me pareció muy interesante, porque no les digo la serie de conexiones neuronales que se hacen ahí, porque están asociando el nombre con el personaje, pero al mismo tiempo es la tabla y entonces interviene la memoria, tanto de corto plazo como de largo plazo, pero además la construcción del concepto de que están juntos y van a ir a jugar y entonces llega el amiguito y entonces me parecía muy interesante, ¿no? Por ahí búsquenlo, esto ya tiene un buen rato que lo encontré, pero me parecía muy interesante esa propuesta. Y bueno, son algunas de sus participaciones. Les agradezco muchísimo que nos comenten este tipo de participaciones. Y bueno, ahora sí, ya dimos algunas estrategias, ya aterrizamos hacia dónde queremos y por qué queremos llevar hacia allá a nuestros alumnos. Entonces, bueno, vamos a ver ahora muy rapidito porque, como les mencionaba, no es el tema central de esta charla, cada metodología, pero sí cómo uso algunas estrategias. Entonces, bueno, los elementos esenciales para el diseño de proyectos. La pregunta que les hacía yo hace un momento, ¿el ABP, aprendizaje basado en proyectos, es para todo el tiempo? Y bueno, lo que dicen los mismos autores de esta metodología, los orígenes de esta metodología, es que tiene que ver con el contenido a trabajar. Hay contenidos y hay proyectos que me permiten trabajar cierto contenido, que es el que yo necesito, y hay otros que no. Por lo tanto, yo tengo que definir, ahí sí es el docente el que define si esta situación la trabajo en un proyecto y esta situación la trabajo en una metodología más conservadora, ¿no? Porque el contenido mismo no se presta al trabajo por proyectos, pero esta otra sí. Y con este proyecto puedo trabajar este contenido académico. Porque acuérdense que una de las metas es trabajo el proyecto, pero voy tejiendo el contenido académico. No puedo dejar el contenido académico de fuera, sino que lo tengo que integrar. Y entonces, bueno, pues aquí lo que dice es, depende de cada escuela, de cada maestro, de cada líneas educativas. Nuestros colegios generalmente ya tienen líneas educativas muy establecidas, entonces eso también es una variante que hay que tomar en cuenta. Y los tiempos son desde unos días hasta todo un semestre, hasta todo un ciclo escolar. Entonces, pues eso dependerá. Algunos son interdisciplinarios. Es muy común a nivel secundaria que se pongan de acuerdo el maestro de química, pero el de computación, pero el de español, para hacer un cierto proyecto y se intervienen las tres disciplinas, entonces se puede trabajar. Lo que sí tenemos claro es que se ha demostrado que en diferentes estudios que no garantiza que será efectivo en cualquier implementación. Es decir, no podemos pensar que al hacer un proyecto en donde trabajaron cierto tipo de redacción, por eso ya aprendieron a redactar de esa manera. Tenemos que seguir trabajando ciertos contenidos que vamos implicando en el proyecto, solo que ahora ya los chicos le van a dar una mirada diferente, una intención diferente al aprendizaje, porque ya vieron que sí se usa y no es simplemente la redacción por la redacción misma. Y bueno, por supuesto, el peso mayor, que lo tengo aquí subrayado, depende del maestro. El maestro es quien puede darle todo ese giro al trabajo por proyectos, o también he visto algunos profesores que dicen, yo ya tengo aquí un proyecto diseñado y simplemente lo implemento y bueno, pues también es mi forma de trabajar, ¿no? Ahí depende mucho de cada maestro. Pero aquí les tengo algunas estrategias, porque todo el tema es estrategias, ya hemos visto muchas, muy puntuales. ¿De qué hace el estudiante o qué debe hacer el profesor? Un poco, no el deber ser como impositivo, sino estrategias que pueden ustedes implementar según las circunstancias, desde el docente o como docentes y después también como estudiantes y también con respecto a los materiales o los elementos centrales
y a los tipos de proyecto. Entonces, vamos a ir viendo y cómo construir un proyecto. En el caso del docente nos toca considerar la planeación, la organización, la implementación y la evaluación. El proyecto también se evalúa, por lo tanto, pues tenemos que ir considerando si estas actividades que los alumnos van proponiendo y cómo se van a evaluar. Esto también, un tip, una estrategia más, es que puedan ustedes, desde que el alumno propone lo que quieren hacer, guiarlo, orientarlo para decirle, ¿y esto cómo nos damos cuenta que se logró? Es que, ¿qué les parece que vamos a entrevistar a la señora de la tiendita aquí afuera para saber cómo saca la cuenta de cuánto vendió? Porque estamos viendo lo de las multiplicaciones. Ah, pues me parece muy bien, es un buen elemento. Ok, y entonces vamos con la señora de la tiendita. Ok, ¿y cómo nos damos cuenta de que sí hablaste con la señora de la tiendita? ¿Cuál va a ser tu evidencia? Ah, pues voy a hacer una entrevista y le voy a pedir que ella la conteste. O sea, tener como las evidencias desde que se propone o desde que se hace la propuesta. Pero esto nos toca a nosotros porque nosotros estamos evaluando y estamos centrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El proyecto es un paralelo y es un pretexto para lograr que nuestros alumnos aprendan, ¿no? Entonces, nosotros como docentes no podemos perder la parte del hecho educativo: planeación, organización, implementación, evaluación. Pero entonces, ¿qué tenemos que considerar con nuestros estudiantes? Hay que darles una introducción, porque es importante este tema. Por supuesto, plantear el tema, tener una metodología, qué vamos a ir haciendo y que ellos se involucren en qué vamos a ir haciendo para resolverlo. Por supuesto, ya la implementación, o sea, cómo lo vamos a hacer. Ellos también se tienen que autoevaluar. Acuérdense que estas metodologías son muy introspectivas, o sea, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Qué estoy logrando? Entonces, por eso es importante también la evaluación, la retroalimentación, las metas y la presentación. Todo proyecto al final se tiene que presentar el resultado obtenido. Y también otro elemento que no debemos perder de vista es que no todos los proyectos siempre se resuelven, ¿eh? Nuestro proyecto a lo mejor es quitar un foco de basura que se acaba de crear en unas calles cerca de la escuela y todo el mundo está llegando a dejar ahí su basura. Entonces, los chicos pueden hacer toda su propuesta, pero al final a lo mejor no se quitó, o sea, el foco sigue ahí. Pero nosotros lo usamos como pretexto para lograr el aprendizaje. Entonces, tampoco es que sientan que todo se tiene que resolver y entonces ya fuimos con el municipio no nos hace caso. A ver, no nos perdamos como docentes que nuestro propósito es el aprendizaje. Finalmente, ¿qué elementos centrales debemos considerar? Bueno, pues que los estudiantes son el centro del proyecto. El vínculo con el mundo, efectivamente, lo que sucede directamente con ellos es algo importante y por eso lo estamos buscando resolver. Y esta última parte de los elementos centrales de aprender entre amigos, imagínense qué logro más importante si a lo largo del proyecto aquellos estudiantes que tenían muchos problemas en su comunicación y en su interacción, es decir, que no se llevaban bien, logran encontrar puntos donde puedan comunicarse bien, llevarse bien. Quizá no sean los grandes amigos, pero ya pudieron interactuar de otra manera. Ese ya por sí solo es uno de los logros del proyecto. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta ese tipo de situaciones. Y bueno, aquí ya les comentaba algunos tipos de proyectos de interés espontáneo por los alumnos, también de acontecimientos del mundo, de algún tema de importancia por encargo del docente o propuestas comunitarias. Y bueno, ya la estructura misma, la construcción del proyecto con una secuencia didáctica, cuánto tiempo va a durar,
qué tipo de equipos, que ya lo fuimos hablando un poquito, cómo se evalúan los proyectos, que también es un tema muy para desarrollar. Y bueno, aquí ya vamos a ir llegando al cierre. Insisto, si tienen alguna pregunta, por favor, la comentan en el chat para ir avanzando. Pero bueno, 4 fases básicas: el desafío, la investigación, la creación, o sea, el buscar la solución y dar a conocer ese proyecto. Entonces, bueno, aquí lo que les muestro es un poco ya el desarrollo de estas 4 fases. Qué elementos tienen que involucrarse a nivel transversal. Ya hablamos de la colaboración, ya hablamos de la reflexión. ¿Recuerda cómo era en la escuela? Y vamos a ver este video. Aburrido. Sentarse en la clase, memorizar al máximo y al final tratar de aprobar. Pero es suficiente. Ahora la escuela puede ser más interesante y efectiva al focalizar a los estudiantes en cosas que importan. Esta es la explicación de aprendizaje basado en proyectos. La mayoría de los adultos viven en un mundo basado en proyectos. Ya sea una tarea laboral, una mejora en la casa o la planificación de una boda, necesitamos resolver problemas activamente. Pero desafortunadamente las tareas escolares se parecen más a esto que a esto. Observemos un poco este mundo basado en proyectos. Les presento a Claire. Hace poco se enfrentó a un desafío. Su empresa, Super Suds, produce jabones, y ella debía encontrar la forma más ecológica de producirlos en el futuro. Su jefe le autorizó un presupuesto y le indicó un par de requisitos, y de ella dependía idear una solución. Organizó y dirigió un equipo que investigó las opciones y creó material que resumía los problemas. Su equipo pidió opiniones y presentó las conclusiones al jefe. Claire resolvió exitosamente el proyecto como una estrella de rock y aprendió mucho sobre los productos ecológicos. Si observan detenidamente, su éxito implicó pensamiento crítico, colaboración y comunicación, cosas que, por lo general, no se enseñan en las aulas tradicionales. El mundo necesita más Claires. ¿Pero cómo lo logramos? La respuesta es aprendizaje basado en proyectos o PBL. Al centrar a los estudiantes en un proyecto, los maestros los colocan en un camino que profundiza su conocimiento y genera habilidades que necesitarán. Me refiero a esto. El profesor Simmons siempre ha sido un buen profesor de ciencia y sus estudiantes rinden bien en las pruebas de los viernes. Desafortunadamente, lo que aprenden se les olvida el sábado por la mañana. Eso no es lo suficientemente bueno para él. Pronto conoció aprendizaje basado en proyectos y decidió probarlo. Se le ocurrió que su primer proyecto podía ser de microorganismos, cuando casi la mitad de los estudiantes faltó por una gripe. Preguntó a los estudiantes por qué creían que tantos compañeros se habían enfermado al mismo tiempo. Aquel animado debate generó muchas preguntas interesantes y una lista de las cosas que los niños deseaban aprender. El profesor Simmons luego anunció que su proyecto sería ayudar a que los niños de la primaria entiendan cómo podemos evitar enfermarnos. Luego de formar equipos, los ayudó a comenzar con el proyecto. Los estudiantes podían realizar preguntas, investigar, colaborar, realizar comentarios y pensar en la mejor forma para que los niños los entiendan. Un equipo eligió realizar un video educativo sobre la relación entre lavarse las manos y evitar la gripe. Otro, hacer carteles que muestren la propagación de los virus. Los equipos expusieron su trabajo final ante un cálido público de padres y sus hijos en una escuela primaria cercana. En la primera fila estaba nuestra buena amiga y estrella de rock local, Claire, quien se sintió un tanto identificada con los estudiantes. No había dudas del éxito del proyecto, para los estudiantes, el público y el profesor Simmons. Sus estudiantes ejercitaron el pensamiento crítico, la colaboración y la comunicación. El proyecto no requería memorización, sino un aprendizaje profundo sobre los virus y cómo evitar la propagación de la enfermedad. Una lección que nunca olvidarán. Al final de la presentación, Claire se presentó a los estudiantes y les dijo que eran estrellas de rock y que el mundo necesita más gente que pueda pensar como ellos. Muy bien, bueno, pues este fue el videíto y bueno,
pues de aquí podemos sacar ya varias estrategias, incluso algunas de las que ya fuimos mencionando, si se dieron cuenta, son las que estamos mencionando y las que se ven reflejadas en el video. Entonces, igual si me ayudan aquí respondiendo en el chat, cuáles son estas estrategias que se ven en el video y que podemos retomar, ya sea de las que hemos mencionado o que ustedes puedan retomar en su grupo, en sus salones de clases. Y bueno, ya para finalizar, les voy a mostrar algunas de las metodologías de manera muy sencilla, porque no voy a profundizar en cada una. Ya decíamos que aprendizaje basado en proyectos para lenguaje, aprendizaje basado en servicios para de lo humano y lo comunitario, los de STEAM para pensamiento científico y problemas para ética, naturaleza y sociedad. Y bueno, aquí les muestro muy rápidamente algunos elementos que se pueden considerar para cada una de estas metodologías. El de proyectos comunitarios, pues ahí se tiene que ver muy enfáticamente la intervención que se logra. En el caso de los de STEAM o STEAM, que se incluye artes, STEAM, se incluye la A de artes, que también tiene sus fases y que tiene que ver mucho con la metodología del método científico. Los que hagan este análisis o los que vayan a usarla se van a identificar con el método científico. En el caso de los proyectos comunitarios, bueno, pues también tiene que ver con actividades y puestas en marcha en relación a la comunidad directamente, qué es lo que está pasando en la comunidad. Y el basado en problemas, pues también tiene un poco del método científico, pero pues ya en un contexto mucho más cercano a la realidad. No me detengo en ellos porque seguramente ustedes ya los conocen o ya tienen mucha información en cada uno de estos, pero acuérdense que dependiendo del contenido que voy a trabajar es la metodología que puedo utilizar. Finalmente, estas 8 estrategias que ya las hemos mencionado a lo largo de la sesión, la claridad en las metas, proyectos reales, generarles esta curiosidad y esta necesidad de aprender más, de saber más, que el contenido sea significativo. Significativo, acuérdense que no es relevante solamente, sino que para el alumno tenga un significado y que le haga una interpretación a su realidad. Investigaciones innovadoras, la evaluación, la retroalimentación y la revisión son elementos importantes y por la metodología misma no podemos esperarnos a que terminen todo el proyecto para poder dar una retroalimentación. Ahí tenemos que estar, por eso, al lado de nuestro estudiante todo el tiempo. Trabajo colaborativo y fomento de un ambiente de aprendizaje. Me gustaría mucho que pudieran anotar en el chat al menos 2 de las estrategias que se llevan de esta sesión como una reflexión personal, a ver, de todo esto que dijeron, de todo esto que estuvimos comentando, de todo lo que leímos en el chat, ¿qué más? ¿Qué más se puede considerar? Y bueno, pues vamos dando cierre a nuestra sesión. Les agradezco mucho que me regalaran estos minutitos extra que me estoy robando de su tiempo. Pero bueno, el chat sigue abierto, los que quieran hacer alguna pregunta, algún comentario, me gustaría mucho leerlos. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles en lo que ustedes anotan sus comentarios. Esta sesión está enfocada más allá de entender las metodologías, que ya les digo, hay mucha bibliografía, también en pensar cómo lo aterrizo, qué hago concretamente para poder implementar las diferentes metodologías al trabajo por proyectos. Y bueno, ahorita me regreso al chat para leer sus comentarios, agradecerles muchísimo su participación y tienen en pantalla las redes sociales en Facebook, en YouTube y en Instagram, parte de lo que estuvimos comentando, lo tenemos ahí cuando anunciamos alguna otra temática, desde ahí también pueden saberlo. El maestro Eduardo, que estuvo muy participativo, maestro Eduardo, le agradezco muchísimo. La maestra Denise también nos dice, plantear problemas que ayuden a motivar a mis alumnos en su práctica diaria y
propiciar el pensamiento crítico. Eso es muy buena, maestra Denise, muchas gracias. El maestro Eduardo dice, 2 estrategias serían generar la necesidad del saber, muy importante, y trabajo colaborativo. Trabajo colaborativo, aprendiendo a trabajar con quien piensa diferente a mí. La maestra Leti nos dice, gracias por compartir, me llevo de tarea el cambio de paradigma. Sí, yo sé, maestra Leti, es bien complejo porque nosotros, por un lado, bueno, los que ya tenemos cierta historia en esto de la educación, traemos la formación porque nos tocó aprender con maestros que tenían esa línea de trabajo y luego nos tocó implementarla en algunos momentos y ahora nos cambian un poco el paradigma. Entonces, pues sí, sé que es un reto. Sin embargo, creo que vale mucho la pena. Dice la maestra Rita, tomar en cuenta la realidad que viven alumnos, trabajo colaborativo. La maestra Denise nos dice, plantear problemas que ayuden a motivar a mis alumnos en su práctica diaria y propiciar el pensamiento crítico. También la maestra Denise nos agradece. Igualmente, maestra, muchas gracias. Un placer también para mí estar aquí con ustedes. La maestra María nos dice, ser más participativo al alumno dentro de las actividades y elaboración de productos. Y el maestro Eduardo nos dice que los maestros seamos el primer proyecto a trabajar. Sí, nosotros somos un elemento en construcción, maestro, un ser humano en construcción. Así que sí, todo el tiempo tenemos que estar trabajando. Y bueno, también les recuerdo que entrando a su aplicación de servicios.macmillaneducación.com, tienen el espacio de 360 y ahí van a estar todos los webinars que vamos a tener. Los que ya se dieron están en formato de grabación, los que faltan por darse. Y también tenemos el sitio web del Aula 360, que son cursos en línea que están abiertos a lo largo de todo el ciclo escolar y pues su elaboración varía dependiendo de qué tanto ustedes tengan tiempo de dedicarle al curso, pero tienen todo el ciclo escolar para poder trabajar esos cursos, son en línea y son por la plataforma de Aula 360. También lo encuentran en el espacio de 360, por supuesto. Y bueno, como dice el maestro Eduardo, pues como somos un proyecto a trabajar, pues hay que trabajarnos más. La maestra Yunuen nos da las gracias, el maestro Rafael. Vale mucho la pena tomar en cuenta la realidad de los alumnos, planear problemas y dejar que los alumnos demuestren lo que saben y pueden hacer. Gracias por todo. La maestra Dulce, aprendiendo a trabajar en colaborativo y cambiar paradigmas, aterrizando estos cambios para que veamos resultados. Urge que tengan un pensamiento crítico desarrollado. Sí, eso es importantísimo. El pensamiento crítico no es el pensamiento que critica todo, ¿eh? El pensamiento crítico es el que nos cuestiona lo demás y nos cuestiona a nosotros mismos. Un pensamiento crítico empieza cuestionándonos a nosotros mismos. Esto que estoy pensando, ¿está tomando en cuenta todas las vertientes o solo mi mirada segmentada, ¿no? El pensamiento crítico. Y la maestra Leticia, como docente debemos empoderar a los alumnos. Muchas gracias. Pues al contrario, maestros, muchísimas gracias a todos ustedes. De verdad, les agradezco y valoro muchísimo la participación de esta sesión. Y bueno, pues no nos queda más que despedirnos, agradecerles como siempre de parte de Ediciones Castillo y a nombre propio, pues muchísimas gracias por su participación. Que tengan una muy linda tarde, el resto de la noche que nos queda y gracias a todos ustedes. Muy buena tarde.